Mensaje del Santo Padre Francisco para la 8ª Jornada Mundial de los Pobres. La oración del pobre sube hasta Dios. Queridos hermanos y hermanas, la oración del pobre sube hasta Dios. En el año dedicado a la oración, con vistas al Jubileo Ordinario 2025, esta expresión de la sabiduría bíblica es muy apropiada para prepararnos a la 8ª Jornada Mundial de los Pobres, que se celebrará el próximo 17 de noviembre. La esperanza cristiana abraza también la certeza de que nuestra oración llega hasta la presencia de Dios, pero no cualquier oración, la oración del pobre. Reflexionemos sobre esta palabra y leámosla en los rostros y en las historias de los pobres que encontramos en nuestras jornadas. De modo que la oración sea camino para entrar en comunión con ellos y compartir su sufrimiento. El libro del Eclesiástico al que nos referimos no es muy conocido y merece ser descubierto por la riqueza de temas que afronta, sobre todo cuando se refiere a la relación del hombre con Dios y con el mundo. Su autor, Ben Sirá, es un maestro, un escriba de Jerusalén, que escribe probablemente en el siglo II a.C. Es un hombre sabio, arraigado en la tradición de Israel, que enseña sobre varios ámbitos de la vida humana, del trabajo a la familia, de la vida en sociedad, a la educación de los jóvenes. Presta atención a los temas relacionados con la fe en Dios y con la observancia de la ley. Afronta los problemas arduos de la libertad, del mal y de la justicia divina, que también hoy son de gran actualidad para nosotros. Ben Sirá, inspirado por el Espíritu Santo, quiere transmitir a todos el camino a seguir para una vida sabia y digna de ser vivida ante Dios y ante los hermanos. Uno de los temas a los que este autor sagrado dedica mayor tiempo es la oración. Lo hace con mucho ímpetu porque da voz a su propia experiencia personal. En efecto, ningún escrito sobre la oración podría ser eficaz y fecundo si no partiera de quien cada día está en la presencia de Dios y escucha su palabra. Ben Sirá declara haber buscado la sabiduría desde la juventud. En mi juventud, antes de andar por el mundo, busqué abiertamente la sabiduría en la oración. En su recorrido, descubre una de las realidades fundamentales de la revelación, es decir, el hecho de que los pobres tienen un lugar privilegiado en el corazón de Dios, de tal manera que ante su sufrimiento, Dios está impaciente
hasta no haberles hecho justicia, hasta extirpar la multitud de los prepotentes y quebrar el cetro de los injustos, hasta retribuir a cada hombre según sus acciones, remunerando las obras de los hombres según sus intenciones. Dios conoce los sufrimientos de sus hijos, porque es un Padre atento y solícito hacia todos. Como Padre, cuida de los que más lo necesitan, los pobres, los marginados, los que sufren, los olvidados. Pero nadie está excluido de su corazón, ya que ante Él todos somos pobres y necesitados. Todos somos mendigos, porque sin Dios no seríamos nada. Tampoco tendríamos vida si Dios no nos la hubiera dado. Y sin embargo, ¿cuántas veces vivimos como si fuéramos los dueños de la vida o como si tuviéramos que conquistarla? La mentalidad mundana exige convertirse en alguien, tener prestigio a pesar de todo y de todos, rompiendo reglas sociales con tal de llegar a ganar riqueza. Qué triste ilusión. La felicidad no se adquiere pisoteando el derecho y la dignidad de los demás. La violencia provocada por las guerras muestra con evidencia cuánta arrogancia mueve a quienes se consideran poderosos ante los hombres, mientras son miserables a los ojos de Dios. ¿Cuántos nuevos pobres produce esta mala política hecha con las armas? ¿Cuántas víctimas inocentes? Pero no podemos retroceder. Los discípulos del Señor saben que cada uno de estos pequeños lleva impreso el rostro del Hijo de Dios, y a cada uno debe llegarles nuestra solidaridad y el signo de la caridad cristiana. Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la sociedad. Esto supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo. En este año dedicado a la oración, necesitamos hacer nuestra la oración de los pobres y rezar con ellos. Es un desafío que debemos acoger y una acción pastoral que necesitamos ser alimentada. De hecho, la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual. La inmensa mayoría de los pobres tiene una especial apertura a la fe. Necesitan a Dios y no podemos dejar de ofrecerles su amistad, su bendición, su palabra. La celebración de los sacramentos
y la propuesta de un camino de crecimiento y de maduración en la fe. La opción preferencial de los pobres debe traducirse principalmente en una atención religiosa privilegiada y prioritaria. Todo esto requiere un corazón humilde que tenga la valentía de convertirse en mendigo. Un corazón dispuesto a reconocerse pobre y necesitado. En efecto, existe una correspondencia entre pobreza, humildad y confianza. El verdadero pobre es el humilde, como afirmaba el santo obispo Agustín. El pobre no tiene de qué enorgullecerse. El rico tiene contra qué luchar. Escúchame pues, sé verdadero pobre, sé piadoso, sé humilde. El humilde no tiene nada que presumir y nada pretende. Sabe que no puede contar consigo mismo, pero cree firmemente que puede apelarse al amor misericordioso de Dios, ante el cual está como el hijo pródigo que vuelve a casa arrepentido para recibir el abrazo del Padre. El pobre, no teniendo nada en que apoyarse, recibe fuerza de Dios y en Él pone toda su confianza. De hecho, la humildad genera la confianza de que Dios nunca nos abandonará ni nos dejará sin respuesta. A los pobres que habitan en nuestras ciudades y forman parte de nuestras comunidades, les digo, no pierdan esta certeza. Dios está atento a cada uno de ustedes y está a su lado. No los olvida, ni podría hacerlo nunca. Todos hemos tenido la experiencia de una oración que parece quedar sin respuesta. A veces pedimos ser liberados de una miseria que nos hace sufrir y nos humilla. Y puede parecer que Dios no escucha nuestra invocación. Pero el silencio de Dios no es distracción de nuestros sufrimientos. Más bien, custodia una palabra que pide ser escuchada con confianza, abandonándonos a Él y a su voluntad. Es de nuevo Sirácida quien lo atestigua. La sentencia divina no se hace esperar en favor del pobre. De la palabra pobreza, por tanto, puede brotar el canto de la más genuina esperanza. Recordemos que cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los demás, ya no entran los pobres, ya no se escucha la voz de Dios, ya no se goza la dulce alegría de su amor, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Esa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo resucitado.
La Jornada Mundial de los Pobres es una cita obligada para toda comunidad eclesial. Es una oportunidad pastoral que no hay que subestimar, porque incita a todos los creyentes a escuchar la oración de los pobres, tomando conciencia de su presencia y su necesidad. Es una ocasión propicia para llevar a cabo iniciativas que ayuden concretamente a los pobres y también para reconocer y apoyar a tantos voluntarios que se dedican con pasión a los más necesitados. Debemos agradecer al Señor por las personas que se ponen a disposición para escuchar y sostener a los más pobres. Son sacerdotes, personas consagradas, laicos y laicas, que con su testimonio dan voz a la respuesta de Dios, a la oración de quienes se dirigen a Él. El silencio, por tanto, se rompe cada vez que un hermano en necesidad es acogido y abrazado. Los pobres tienen todavía mucho que enseñar, porque en una cultura que ha puesto la riqueza en primer lugar y que con frecuencia sacrifica la dignidad de las personas sobre el altar de los bienes materiales, ellos reman contracorriente, poniendo de manifiesto que lo esencial en la vida es otra cosa. La oración, por tanto, halla la confirmación de su propia autenticidad en la caridad que se hace encuentro y cercanía. Si la oración no se traduce en un actuar concreto, es vana. De hecho, la fe sin las obras está muerta. Sin embargo, la caridad sin oración corre el riesgo de convertirse en filantropía, que pronto se agota. Sin la oración diaria vivida con fidelidad, nuestra actividad se vacía, pierde el alma profunda, se reduce a un simple activismo. Debemos evitar esta tentación y estar siempre alertas con la fuerza y la perseverancia que provienen del Espíritu Santo y que es el dador de vida. En este contexto es hermoso recordar el testimonio que nos ha dado la Madre Teresa de Calcuta, una mujer que dio la vida por los pobres. La santa repetía continuamente que era la oración el lugar de donde sacaba fuerzas y fe para su misión de servicio a los últimos. El 26 de octubre de 1985, cuando habló a la Asamblea General de la ONU, mostrando a todos el rosario que llevaba siempre en mano, dijo: yo solo soy una pobre monja que reza. Rezando, Jesús pone su amor en mi corazón y yo salgo a entregarlo a todos los pobres que encuentro en mi camino. Recen también ustedes.
Recen y se darán cuenta que los pobres que tienen a su lado, quizá en la misma planta de sus casas, quizá incluso en sus hogares, hay alguien que espera vuestro amor. Recen y los ojos se les abrirán y el corazón se les llenará de amor. ¿Y cómo no recordar aquí, en la ciudad de Roma, a San Benito José Labre, cuyo cuerpo reposa y es venerado en la iglesia parroquial de Santa María Aimondi, peregrino de Francia a Roma, rechazado en muchos monasterios? Transcurrió los últimos años de su vida pobre entre los pobres, permaneciendo horas y horas en oración ante el Santísimo Sacramento, con el rosario, recitando su breviario, leyendo el Nuevo Testamento y la imitación de Cristo. Al no tener siquiera una pequeña habitación donde alojarse, solía dormir en un rincón de las ruinas del Coliseo, como vagabundo de Dios, haciendo de su existencia una oración incesante que subía hasta él. En camino hacia el Año Santo, exhorto a cada uno a hacerse peregrino de la esperanza, ofreciendo signos concretos para un futuro mejor. No nos olvidemos de cuidar los pequeños detalles del amor. Saber detenerse, acercarse, dar un poco de atención. Una sonrisa, una caricia, una palabra de consuelo. Estos gestos no se improvisan, requieren más bien una fidelidad cotidiana, casi siempre escondida y silenciosa, pero fortalecida por la oración. En este tiempo en el que el canto de esperanza parece ceder el puesto al estruendo de las armas, al grito de tantos inocentes heridos y al silencio de las innumerables víctimas de las guerras, dirijámonos a Dios pidiéndole la paz. Somos pobres de paz. Alcemos las manos para acogerla como un don precioso y al mismo tiempo comprometámonos a restablecerla en el día a día. Estamos llamados en toda circunstancia a ser amigos de los pobres, siguiendo las huellas de Jesús, que fue el primero en hacerse solidario con los últimos. Que nos sostenga en ese camino la Santa Madre de Dios, María Santísima, que apareciéndose en Baliú nos dejó un mensaje que no debemos olvidar. Soy la Virgen de los pobres. A ella, a quien Dios ha mirado por su humilde pobreza, obrando maravillas en virtud de su obediencia, confiamos nuestra oración, convencidos de que subirá hasta el cielo y será escuchada.
Roma. San Juan de Letrán, 13 de junio del 2024. Memoria de San Antonio de Padua, patrono de los pobres. Francisco.